Querido público, buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia. Síganos en las redes, en Canal 22 Web, Será Injusticia en Instagram, Será Injusticia Streaming, si ponen así en YouTube le va a salir, gracias a los estudios de Canal 22 Web. Bueno, en el programa del día de la fecha, yo me pongo medio pesado con el derecho penal, pero vamos a volver a hablar de derecho penal, así que hoy viene invitado el doctor Damián Gosiker. Él es abogado penalista, docente de la UBA, titular de una cátedra del práctico de la UBA, mi profesor de práctico, con él me recibí, así que Damián, gracias por venir hoy. No, por favor, Imanol, un placer, un gusto y la verdad que realmente contento de poder compartir contigo este espacio. Así que bueno, Damián, gracias. Yo me pongo pesado, le digo a los televidentes, pues lo que más me gusta obviamente, y compartís vos, es el derecho penal, así que, y que hay muchas problemáticas, viste, en la actualidad que me interesan tocar. Pero comentame un poquito, vos comentame un poco del práctico, a ver qué es lo que vos ves en los estudiantes, ¿viste? ¿Cuál es el primer contacto que tienen con el derecho penal? Me interesa un poquito ese tema. ¿Qué contarle del práctico? Un poco para que se entienda, por lo menos para mí, la importancia que tiene esa materia en la formación de los alumnos. Es una materia del último año de la Universidad de Buenos Aires, donde se da asesoramiento jurídico a gente que carece de recursos económicos. Perfecto. Y los alumnos del último año, depende de la especialidad que elijan, van a tener la posibilidad de trabajar en causas reales y hacer, en muchos casos, las primeras prácticas, las primeras armas en lo que es el derecho. Medio que si no laburaron nunca en algo jurídico, medio que es el primer contacto que tienen con una causa judicial, ¿no? Sin duda que es el primer contacto que tienen y yo siempre transmito mi propia experiencia. Yo atravesé toda la carrera, me especialicé en Derecho Penal, pero realmente estaba terminando la carrera y no sabía a ciencia cierta en qué consistía el trabajo de un abogado penalista. Claro. Hasta que tuve la enorme fortuna de anotarme en un práctico de quien hoy todavía continúa como docente, que es el doctor Caremi, y el día que llegué dije, yo quiero esto. Porque realmente fue la primera vez que me empapé de lo que era el trabajo de un abogado penalista. Y bueno, hace 25 años que todavía estoy vinculado con el derecho penal y con el práctico en particular. Y después te hiciste tu propia cátedra, ¿no? Y después de varios años acompañando la cátedra del doctor Caremi, pude asumir en la que hoy es mi comisión, y ya hace casi 15 años que seguimos ahí ayudando a la gente que necesita un abogado que le asesore en materia penal. Espectacular. Sí. Recomendaba para los estudiantes, los que hagan penal, o Caremi o Gosiker, ¿no? Que creo que son las dos. Hay muchos colegas queridos y todos son excelentes. A veces tiene que ver con el horario, con la disponibilidad. Claro. Afortunadamente la UBA en eso creo que tiene un diferencial con otras universidades, que es esa práctica que abarca en forma general. Nosotros en el práctico, en la facultad, asesoramos desde una indagatoria, intervenimos en la indagatoria y hasta el juicio oral, recurso de casación, la etapa de ejecución, incluso hasta recursos extraordinarios ante las máximas instancias, con lo cual la práctica que atraviesa el alumno es total. No, es importantísimo. Todas las etapas de lo que es un proceso penal. Es importantísimo. De hecho, el primer juicio oral fue con vos, que yo pude presenciar, viste, y te contaba también, después de recibirme las primeras audiencias que tuve, que uno, como te decía, sale de la facultad muy técnico,
pero llevado a la realidad, es la práctica profesional, ¿viste? Salís en cero, ¿viste? Por eso es muy importante poder estudiar en un práctico que sea por lo menos de buena calidad, como para tener, ¿no? un mínimo panorama no solo de penal, acá porque estamos hablando de penal, pero en todos los, ¿no? En civil, en comercial, en todas las ramas del derecho, ¿no? Si algo a mí por lo menos me genera una enorme gratificación es encontrarme con alumnos después de muchos años de recibido, como en tu caso, que se ejercen la litigación penal y que ingresaron al práctico todos apichonados, con miedo, con las incertidumbres, las dudas propias de quien está terminando la carrera y lanzándose un abismo que es la profesión. Y veo que el práctico le encendió una llamita y después de muchos años siguen vinculados con el derecho penal y eso a uno lo llena de orgullo y de satisfacción. Es como que está bueno, porque es como medio que lo mismo que te pasó a vos, ¿no? Se lo transmitís a los estudiantes. Exactamente. Yo trato de que al estudiante le pase lo que me pasó a mí cuando entré al práctico. Yo quiero esto, quiero estar acá, quiero aprender el derecho desde este lugar. Espectacular. Y bueno, muchas veces lo logramos, en otros casos no, lógicamente, pero con que haya algunos alumnos de cada camada que se interesen, y cada vez son más los alumnos y alumnas que se interesan por el derecho penal y ya es un éxito. Después ejercen, es un montón. Éxito, un montón. Así que bueno, habiendo hecho esas aclaraciones previas, contame un poco, Damián, cómo es la diferencia entre, como venimos diciendo, la teoría de la facultad y la calle, la realidad de lo que pasa en comisarías, en una fiscalía, ¿no? En un tribunal oral. Contame un poco qué es lo que ves vos. Bueno, sí, hay una dicotomía enorme. Digamos. Uno puede formarse académicamente, con cursos, hoy tenés un abanico de posibilidades de perfeccionamiento. Hoy más que nunca, porque hoy virtualmente tenés muchas opciones para estudiar. El mundo y la profesión nuestra, después de la pandemia, cambió en forma... cambió mucho y bueno, la posibilidad de acceder a formaciones a través de cursos, seminarios, de perfeccionamiento, está a la orden del día. Pero claro, vos podés tener horas y horas y horas de curso, pero cuando tenés tu primera indagatoria, ahí se te borra todo, se te nubla todo y empiezan las preguntas y ahí es donde ves que la realidad pasa por un lugar distinto a por ahí lo que es la formación, que creo, e insisto con esto, es importantísimo. No, obvio. Creo que la base teórica hay que tenerla. Sin duda, y soy de la idea, porque así se me transmitió y creo que fue un acierto, que el abogado debe especializarse. Debe tener una especialización en alguna materia, porque el derecho se modifica constantemente, va evolucionando y es imposible abarcar el conocimiento de toda la rama del derecho. Uno no puede con una rama, en este caso el derecho penal, y imagínense lo que significaría especializarte en 2 o 3 ramas del derecho. Es imposible. Por eso yo promuevo la idea de que traten de especializarse, por lo menos en una rama de lo que es el derecho. Y después transmitirle lo siguiente: quédense tranquilos porque van a estar nerviosos, van a tener dudas, se van a equivocar, van a tener que consultar, y eso nos pasó a todos, a los abogados más renombrados, vivieron esas experiencias. Creo que todos nos acordamos qué nos pasó en nuestra primera indagatoria, qué nos pasó en nuestro primer alegato, el tono de voz que teníamos cuando alegamos por primera vez, que los fiscales decían, por favor, suba el tono, y era por la vergüenza, el temor. Yo te conté mi primera audiencia en la Cámara Criminal, el doctor me miraba con cara rara, de pocos amigos, y yo titubeaba. Bueno, a todos después las olvidaron a mi cliente, pero bueno, a todos nos ha pasado, hemos tenido traspiés en la carrera. Yo siempre recuerdo hoy me puedo reír, no a la distancia, pero el primer alegato que tuve en un juicio oral, en donde concluí el alegato y el fiscal dijo, bueno, vamos a tratar de ordenar un poco este alegato, un tanto desprolijo de la querella, la jueza pidiéndome todo el tiempo que sube el volumen, o sea, la verdad que fue frustrante. Pero bueno, quien no atraviesa esas situaciones y logra derribar ese muro que es la propia vergüenza, el temor, las dudas, no va a poder disfrutar y ejercer con alegría la profesión. Espectacular. Así que quédense tranquilos que van a atravesar esos primeros momentos. ¿Y cómo se sale adelante? Con horas y horas de trabajo. Exactamente. Más audiencias, más indagatorias, más juicios, más audiencias orales en cámara. Es muy importante para el abogado que hoy sepa que la nueva litigación es en gran medida oral, así que el abogado tiene que animarse a hablar. El abogado que no se anima a hablar
le va a costar Sí, insertarse difícil. y crecer en la profesión, es importante. Más que nada en el derecho penal, que es básicamente muchas cuestiones orales, ¿no? Sin duda. El que conoce sabe que los demás procesos tienden a ser escritos. En penal hay muchas audiencias orales, alegatos orales, audiencias de testigos, ¿no? Es un poco más dinámico, digamos, y por eso las habilidades orales y de poder transmitir un mensaje, ¿no? Eso es importante. Sí, pero también esa habilidad que vos señalás, que es importante, se adquiere con experiencia. Sí, ¿no? sí, total. Escuchándose, siendo autocrítico con uno mismo, viendo qué es lo que hizo para mejorar en la próxima. Totalmente. Y te agrego una cosa muy importante que quiero que hablemos hoy, es la teoría del caso. ¿Cómo preparar un caso? Eso me parece muy importante. Contame vos, de tu experiencia, Damián, en defensas penales, ¿cómo se prepara desde la primera etapa? No sé, desde que te llega un cliente que me dicen está detenido en comisaría, ¿no? ¿Cómo te preparás? ¿Qué haces? ¿Entrevistás al imputado? Yo en algún momento había hecho un seminario que se llamaba Las primeras 48 horas del cliente, del abogado con el cliente detenido. Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando aparece ese primer llamado o mismo del imputado o, si está detenido, seguramente de algún familiar queriendo contratar los servicios para asistirlo? El tema que vos introducís es muy interesante porque creo que es nodal en entender para qué estamos nosotros cuando asumimos una defensa penal. O a veces también trabajamos por el lado de la víctima en calidad de querellante, particularmente. Pero vamos a situarnos en el rol del abogado defensor. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno interviene en un caso es entender de qué se trata el caso. Bien. Entender de qué se trata el caso. ¿Qué se le imputa? Y en segundo lugar, ¿quién es la persona a la cual se está imputando? Digamos, cuando digo quién es esa persona es qué edad tiene, qué actividad desarrolla, cuál es su familia, qué antecedentes tiene esa persona. Son todos datos que en esas primeras entrevistas, en esas primeras charlas, uno los tiene que recoger. Porque sin lugar a dudas va a tener incidencia, cuanto menos, por ejemplo, en la posibilidad de que esta persona transite el proceso en libertad. Bueno, bien. Inclusive te digo más, el contexto familiar también ¿no? Es importante, ¿no? Todo tipo de contexto. Sin atisbo de duda. Cuando uno se entrevista por primera vez con el cliente, le tiene que preguntar todo para hacerse una mirada íntegra de quién es esa persona con la cual uno va a trabajar. Esto que señalás vos como hipótesis del caso, ¿qué es? Bueno, ver el abogado cómo se planta ante esa imputación. Digamos, ¿qué es lo que pretendo yo en mi defensa? Porque no siempre la intervención del defensor va a consistir en lograr un sobreseimiento. A veces va a tener que ver, por lo menos en esa primera intervención, entendemos que el proceso penal se divide en dos grandes etapas, una etapa de instrucción y una etapa de juicio oral. Ahora nos estamos situando al comienzo de la etapa de instrucción, donde uno empieza en general con una preparación de lo que es la declaración indagatoria. Vaya si será importante la indagatoria, ¿por qué? Porque en la indagatoria, cuando uno trabaja la preparación de la indagatoria, ya la hace empezando en el juicio oral. Bien. ¿Por qué? El imputado es verdad que puede declarar las veces que quiera en un proceso penal. El código habilita al imputado a declarar cuantas veces quiera. También es cierto que hay que hacerlo declarar cuando tenga algo interesante para decir. Eso está buenísimo. Sentar al imputado al solo efecto de que repita lo que ya dijo, lo único que va a hacer es poner fastidioso al fiscal, poner fastidioso al juez. Si vos sentás al imputado a declarar es para decir algo importante. Espectacular. Más allá, repito, del derecho que tenés a decir las veces que quiera, a declarar cuantas veces quiera. Ahora, ¿cuándo va a ser algo interesante para decir? Cuando vos tengas para aportar una hipótesis alternativa al de la acusación. Lo que tiene que tratar el abogado, si no es ya desde esa etapa embrionaria, desde esa preparación de la indagatoria, es pensar el proceso hacia futuro. ¿Sí? Lógicamente que uno trabaja para tratar de desvincular a su cliente en la etapa de instrucción. Claro. Ahora, no siempre se logra. A veces la desvinculación viene más adelante, en la etapa de juicio oral, pero hay que trabajar para lograrlo. Pero si no se logra, hay que llegar a la etapa de debate sólido. ¿Y cómo es sólido? Con una buena explicación, con una buena evacuación de cita, aportando elementos de prueba, que por ahí no convencieron al juez de instrucción, no convencieron a la Cámara y por eso quedó firme su procesamiento, pero puede que ese plexo con el cual uno fue trabajando en la instrucción y lo incorpora en el debate, le sirva para lograr una solución favorable para su asistido. Recordemos que
la convicción que tiene que tener el juez para procesar a una persona no es la misma que tiene que tener un tribunal oral para condenar. Bien. Entonces, a veces con la prueba que le alcanza al juez para procesar, no le va a alcanzar al tribunal oral para llegar a un veredicto condenatorio. Entonces, es importante para el abogado, al defensor, plantear su hipótesis, su estrategia. Si no es digo cualquier cosa o no digo nada y veo después. Cuando vos intervenís en una causa, si es una causa muy voluminosa, muy compleja, la persona está privada de libertad, en ese caso por ahí sí va a ser aconsejable no declarar, hacer un análisis profundo, estudiar el caso en profundidad y después sí pedir una ampliación de la indagatoria. Ahora, yo soy partidario de la idea que si vos tenés, siempre ponemos el ejemplo de la balanza, vos tenés una balanza con un platillo que está caído, que son las pruebas en contra. Con la indagatoria lo que se tiene que buscar es tratar de equilibrar esa hipótesis. Digamos, que la hipótesis que vos introduzcas por la defensa trate de equilibrar ese platillo. Si vos ves que no vas a poder equilibrar eso directamente, preferible no declarar. Si vos ves que no vas a poder... Decir algo al solo efecto de decir algo no tiene sentido. Vos tenés que hacer declarar a tu cliente, esto sí me parece que es importante. Lo que vaya a decirle al cliente siempre es responsabilidad del abogado. Perfecto. ¿Sí? Yo no concibo el abogado que te dice, no, la verdad que yo lo preparé bien, pero en realidad dijo tal cosa, dijo tal otra. Cuando vos hacés declarar a un imputado en una indagatoria, ya sea en la etapa de instrucción o en la etapa de debate, sabemos que el imputado puede declarar también en la etapa de debate, después por ahí podemos marcar cierta diferencia, pero estamos en la etapa de instrucción. Cuando vos haces declarar a una persona en la etapa de instrucción es porque el abogado está convencido que el cliente va a decir lo que el abogado pretende que diga. Y si nada puede ser librado al azar. Si lo ves flojo, nervioso, que va a decir algo que no corresponde, directamente que no declare. Hay que prepararlo. Y si no, claro. Hay que prepararlo. Si ves que la preparación no basta, preferible que no declare a que diga algo que lo perjudique o que no diga, que diga algo que no sirve para lo que me decís vos, para los efectos de la causa. En la indagatoria tenemos, si se quiere, dos grandes caminos estratégicos que puede tomar el abogado, el defensor. Bien. ¿Declarar o no declarar? Perfecto. Dentro de lo que es la declaración se abren otros dos caminos, que es la declaración oral o la declaración escrita. Bien. Entonces, todas esas decisiones las tiene que tomar el abogado. La primera es si va a declarar o no. Si la decisión es sí, que declare, es de qué forma lo va a hacer. ¿Lo va a hacer por escrito? ¿Lo va a hacer en forma oral? Bueno, también eso es producto de el análisis que haga el defensor. Y la estrategia legal que uno tenga. Exactamente. Si la declaración es oral, bueno, uno lo va a citar en su estudio y va a conversar con el imputado y lo va a escuchar como si estuviese ya declarando las veces que considere el abogado necesario para quedarse tranquilo de que cuando sea el momento de la indagatoria va a decir lo que el abogado pretende que diga. Bien, perfecto. Y ahora te abro un paréntesis con esto que vos decías. ¿Defensa pasiva o defensa activa? Vos considerás, porque viste que se habla mucho en la teoría, de indubio pro reo, el principio de inocencia, que eso en la teoría está muy lindo, pero a veces en la práctica hay que ser un poco más activo, ¿no? ¿Qué considerás vos? Sí, el indubio pro reo, lógicamente, es una herramienta, una carta que tenemos los abogados y... en realidad el indubio pro reo, la duda. Claro. La duda es una herramienta fundamental, porque a veces no necesitas probar la inocencia, aunque sea instalar la duda. Con la instalación de la duda, por lo menos en un debate oral, te va a ser suficiente para lograr la absolución. Una hipótesis alternativa, una duda, algo que... Sí. Ahora, nobles colegas, no quiero sonar pesimista, pero lo cierto es que esa duda, en la etapa de instrucción, muchas veces funciona como un siga para adelante y que se resuelva en debate. Eso lo vemos con las apelaciones del procesamiento, que es donde está verdaderamente la crítica de la instrucción, cuando uno apela a un procesamiento porque hace una crítica a la valoración que hace el juez de la prueba. Perfecto. Y muchas veces, aún instalando una duda, los jueces de cámara dicen, es cierto lo que introduce el defensor, pero eso debe probarse en el debate oral. Me genera alguna duda, pero siga para adelante. Vaya, arréglese con los jueces del tribunal oral. Arréglese con los jueces del tribunal oral, exactamente. Por eso decíamos hace un ratito que con la prueba que vos tenés en instrucción, a veces no alcanza para sellar la condena en la etapa del debate. Esa duda que vos instalaste en la instrucción por ahí no te sirvió, pero en la etapa de debate sí te va a servir y es la herramienta que te va a permitir salir airoso de ese proceso. Perfecto. Te pregunto algo que yo siempre hago mucho hincapié en los términos que uno utiliza, ¿no? Sí. Decime esto de declaración indagatoria. Ya no te está diciendo, o sea, ya el mismo acto procesal de la indagatoria, ¿no? No está como dándote que... ¿no? Algo como ya una opinión del juez, o sea, ¿no tendríamos que cambiar un poco los términos? Está muy bueno esto que introducís porque
Pero tenemos que remitir primero a la criminología. La indagatoria es la declaración por excelencia del imputado, es el acto más importante. En general es el primero. El primer acto, claro, muchas veces no es el primero porque puede haber una declaración pero espontánea, pero si no hay declaración espontánea, el primer acto de defensa es la indagatoria. Ahora, indagatoria, se indaga al imputado, es un poco contradictorio, es un acto de defensa, pero por otro lado se indaga. ¿Por qué? Porque es una terminología que viene del medievo, donde se aplicaban tormentos al imputado para confesar. Y esa confesión era utilizada como un medio de prueba. Bueno, seguimos teniendo resabios inquisitorios. De hecho, nuestro Código Procesal Penal de la Nación, todavía el Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la capital federal no está, sí en otras jurisdicciones del país y con bastante éxito, pero todavía en el ámbito de la capital federal se aplica el Código Procesal Penal de la Nación. Es un código que se llama mixto, un poco acusatorio, un poco inquisitivo. ¿Por qué inquisitivo? Bueno, porque es el propio juez de instrucción también quien investiga. Eso está bien. Que ya en los códigos modernos no pasa. Vos tenés roles bien diferenciados. Tenés un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez que actúa como un juez de garantías que vela por que no se vulneren las garantías del imputado. De hecho, en provincia tenés jueces de garantía, tenés fiscalía, jueces de garantía. Exactamente. Bueno, acá en Nación no. En Nación, el Código Procesal Penal de la Nación faculta al juez a decidir qué causa la quiere delegar. Y cuando vos preguntas qué causa, ¿por qué delegás esta causa a la fiscalía? Y no hay un criterio. El único criterio que establece el código es NN o delitos muy puntuales, secuestro extorsivo, donde sí la causa queda delegada en fiscalía. Después el resto de los delitos, el juez dice, este te lo delego, este no te lo delego. Y cuando el juez decide no delegarlo, es él quien lleva para sí la investigación, es él quien te indaga y es él quien después va a resolver tu situación procesal. Por eso se habla de un código inquisitivo que, repito, los códigos modernos tienden a tener los roles bien diferenciados. Un fiscal que acusa, un defensor que defiende a su imputado y un juez de garantía que vela por la aplicación o la no vulneración de los derechos del imputado durante el proceso. Como ser, por ejemplo, la viabilidad de un allanamiento, una orden de detención. Perfecto. Y ahora decime algo, Damián. Está bien, listo. Ya lo indagaron al imputado, lo procesan. ¿Vos creés conveniente ahí? Se puede apelar, obviamente. ¿Creés conveniente o apelar o no? O decir lo mismo. Si tengo algo para decir, alguna hipótesis para introducir, apelo. Si veo que no voy a poder aportar nada, no apelo. ¿Cuál es el criterio ahí? Cuando vos tomás la decisión de que tu cliente preste declaración, ya sea en forma oral, en forma escrita, vos ya tenés claro cuál es la hipótesis que vos querés introducir. Vos ya tenés una teoría del caso, digamos. Lo que se llama hoy teoría del caso. Esa hipótesis, ¿cómo se introduce? A partir de la declaración del imputado. Ahora, eso va acompañado de lo que se denomina evacuación de cita. Después de la declaración indagatoria, ¿qué es la evacuación de cita? La presentación de elementos de prueba por parte del defensor que respalden la declaración del imputado indagatoria. Porque si no, ¿qué va a decir el juez cuando resuelva la situación? La declaración del imputado es un mero intento de mejorar su situación procesal. Ahora, si vos le aportás elementos que robustecen su explicación, bueno, el juez le va a hacer, por lo menos va a estar obligado a decir, bueno, yo entiendo que es un mero acto de defensa porque esta explicación que dio no cierra por tal cosa, esta explicación que dio no cierra por tal otra, pero obligás al juez a tener que introducirse en la hipótesis de la defensa. ¿Sí? Y eso cómo lo hace, repito, con la declaración del imputado más la evacuación de cita, que es el aporte de elementos de prueba, pericias, testigos, bueno, el cúmulo de elementos de prueba que considera el defensor útiles para respaldar la declaración de su asistido. ¿Cuándo se presenta esto? Inmediatamente después de la declaración indagatoria. ¿Sí? Siempre, obviamente, sabemos que el juez tiene un plazo de 10 días para resolver la situación, es mejor hacerlo dentro del plazo de 10 días. Con el aporte también de medidas de prueba, el abogado busca por ahí que esa resolución, si bien no vas a lograr un sobreseimiento, sí la disposición de una falta de mérito y que después se profundice esa investigación. Entonces, a veces una falta de mérito es una buena resolución muy positiva. ¿Por qué? Porque la prueba que después reste producirse va a ser la prueba que pida que se lleve a cabo la defensa. Entonces, si esa prueba que la defensa aporta es positiva, si con lo que tuvo no le alcanzó para procesar porque le dispuso la falta de mérito, con la prueba que reste, bueno, indefectiblemente una vez que se produzca, va a llevar al sobreseimiento. Y ahí justamente ahí tenés elementos, ¿no?, para apelar al procesamiento en caso de que el juez no haya merituado, ¿no?, la prueba que vos introducís, por ejemplo, ¿no? Eso es Sin duda, puede ser un elemento. De hecho, en general,
uno ve que muchas veces se hacen planteos nulificantes en la etapa de instrucción. Ahora, lo cierto, en general, la disputa dialéctica entre la Fiscalía y la defensa va a estar dada por el análisis de la prueba que se haga. Entonces, uno tiene que tratar de convencer al juez que ese análisis debe llevar para su hipótesis. Tu hipótesis, claro. Sí, sin duda. Perfecto. Bueno, posterior al procesamiento viene la elevación a juicio, ¿no? Perdón, vos me preguntabas lo de la apelación. Eso, por eso. Bueno, si el juez dispone el procesamiento, ese procesamiento, lógicamente, el defensor está legitimado para apelarlo, tiene un plazo de 3 días desde que se lo notifica. Ahora, ¿es siempre conveniente apelar? Sí. Bueno, va a depender. Principalmente, ¿de qué va a depender? De cuál sea la situación en cuanto a la libertad del imputado. No es lo mismo trabajar una causa con una persona privada de libertad que un imputado en libertad. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una persona detenida, al cual ya le fue denegada la excarcelación, ya esa excarcelación denegada fue confirmada por el superior, vos vas a necesitar que la causa avance hacia adelante. Claro, si vos apelás, la causa va a ir para arriba y temporalmente va a estar detenida. Sí. Entonces, bueno, habrá que analizar la conveniencia o no de apelar ese procesamiento. Lógicamente que eso la respuesta tendrá que tenerla el abogado a partir del análisis que haga de la causa. Y si realmente considera que el procesamiento está bien fundado y que la Cámara probablemente por la experiencia que el abogado tenga en cuanto a cómo resolvió esa sala en otros casos, los elementos de prueba con los que se cuente para avanzar a la siguiente etapa, tendrá que analizar si es conveniente o no apelarlo. ¿Por qué? Porque esa apelación puede llevarle 1 o 2 meses hasta que se resuelva y son 2 meses que esa persona va a continuar detenido. Por el contrario, si no apelás, estás más cerca de la llegada a la etapa siguiente que la etapa de juicio oral y ahí se abre una nueva posibilidad, por ejemplo, para obtener la libertad de quien viene detenido de la etapa de instrucción. A veces conviene ir rápido a juicio oral, no conviene dilatar, ¿no?, en instrucción la causa. Sobre todo cuando está el imputado detenido. Exactamente. Que es la situación procesal más grave. Bueno, una vez que, está bien, lo procesan, se confirma el procesamiento y se eleva a juicio. Lo mismo te pregunto, ahí lo mismo, ¿se puede apelar, no se puede apelar, conviene, no conviene? Creo que más o menos la respuesta va por el mismo lado, ¿no? El Código Procesal de Nación en este punto es claro en cuanto a lo irrecurrible del auto de elevación a juicio. El auto de decreto de elevación a juicio es irrecurrible. El auto es irrecurrible. Perfecto. El auto o el decreto, la diferencia es que el auto va a ser fundado en la medida que haya una oposición del defensor al requerimiento fiscal de elevación a juicio. Si la defensa no se opone, por simple decreto se eleva a juicio. Tanto en un caso como el otro, yo digo irrecurrible porque no admite ningún medio impugnativo, ni apelación, ni casación. ¿Y conviene oponerse? Bueno, ahí está. Si uno agarra los manuales de litigación, códigos procesales, vemos que muchos procesalistas de renombre, personas con las cuales uno se ha formado, entienden esta etapa desde la clausura, desde que se le corre vista al fiscal, porque el juez dice, hay un momento donde el juez de instrucción va a decir, yo ya no tengo nada que hacer con esta causa, la causa tiene que pasar a la siguiente etapa, la etapa de juicio. Entonces le corre vista al fiscal para que el fiscal requiere la elevación a juicio y diga falta media. Si el fiscal requiere la elevación a juicio, se le va a correr vista al defensor. ¿Para qué? Bueno, el defensor ahí tiene varias posibilidades. Una de esas es oponerse a la elevación a juicio. Por eso algunos procesalistas entienden o señalan como una etapa crítica. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea verdaderamente una etapa crítica. Y voy a decir por qué. Para mí la verdadera crítica de instrucción se hace con la apelación al procesamiento. ¿Va a tener sentido esa crítica que vos vas a hacer a la oposición del requerimiento de elevación a juicio cuando el juez que va a tener que resolver es el juez que te llama indagatoria, es el juez que te procesó y es el juez al cual la Cámara le dijo te felicito, lo procesaste y está muy bien el procesamiento y te lo confirmo? ¿Usted piensa realmente que ese juez va a poder volver sobre sus pasos y decir, no, la verdad que estaba mal dormido, me parece que no vi bien la causa, es para sobreseerlo? ¿Sí? No va a pasar, no va a pasar. Diría la totalidad, un porcentaje altísimo de casos, cuando el procesamiento está confirmado, por más que haya oposición del defensor al requerimiento de elevación a juicio, el juez va a clausurar la instrucción y lo va a elevar.
Lo va a elevar. Puede que sea virtuosa la estrategia de oponerse cuando haya un juez distinto. Por ahí ya ese juez no está y hay otro juez que tiene otros criterios y uno sabe que esos criterios están más cercanos a la hipótesis que se plantea. Bueno, puede uno hacer el intento. Pero lo cierto es que yo, y probablemente reciba muchas críticas por esta posición, pero entiendo que la oposición al requerimiento de elevación a juicio en la práctica no mueve el amperímetro. Perfecto. No, por eso entiendo, y sobre todo si está detenido. Sí es importante señalar que, además de la oposición, el abogado defensor, cuando se le corre vista al requerimiento fiscal de elevación a juicio, puede oponer excepciones y puede hacer uso de la opción. ¿Qué quiere decir uso de la opción? ¿Qué tribunal quiere que juzgue a su cliente? Si quiere que sea un tribunal colegiado o un tribunal unipersonal. Hay ciertos delitos en donde el abogado puede optar. Va a depender del quantum de pena que tenga el delito o el plexo de delito. Y ahí el abogado podrá optar por un tribunal colegiado o un tribunal unipersonal. Esa elección la tiene que hacer en el plazo en el que se le corre vista el requerimiento fiscal. Y ahí tendrá que analizar sin saber, lógicamente, cuál va a ser el tribunal que le va a tocar, porque eso se va a sortear después, pero si quiere que esa causa sea juzgada por un tribunal colegiado o por un tribunal unipersonal. Ahí sí, el abogado va a tener que tener una intervención activa. Perfecto. O sea, el criterio siempre es el mismo. La situación crítica es cuando el imputado está con prisión preventiva. Ahí es medio crítico, ahí que conviene transcurrir esta etapa de instrucción lo más rápido posible y ir a juicio oral, porque si no, digamos, uno como letrado tiene responsabilidad de mantener a una persona, ¿no?, más tiempo encerrada. Sí, es un problema. En el ámbito, el Código Procesal Penal de la Nación, de hecho la mayoría de las salas de la Cámara Criminal, la cuestión de la libertad se tramita por vía de incidente de excarcelación y exención de prisión. No se apela la prisión preventiva. Es verdad. Pero muchas veces la apelación del procesamiento, y si uno ataca la calificación legal, si bien la calificación legal puede modificarse, lo cierto es que la analiza la Cámara cuando hace directamente a la posibilidad de que el imputado recupere su libertad. Digamos, depende de la calificación legal que vaya a tener, ese quantum de pena a imponer va a incidir claramente en el riesgo de fuga y por eso un cambio de calificación puede ser virtuoso para lograr la libertad del imputado en la etapa de instrucción. Pero sí, como bien señalabas vos, si la persona está detenida y uno ya presentó una excarcelación y fue rechazada, la Cámara la confirmó, incluso pudo haber llegado a la casación y no tuvo éxito, rápidamente que pasa la etapa siguiente. Perfecto. Y ahora decime, pasando a la etapa de juicio oral, ¿cuáles son las diferencias, ¿no?, de la defensa técnica, ¿no?, en la etapa de instrucción y en la etapa oral? Comentame. Hace un rato decíamos que el imputado puede declarar cuantas veces quiera en la etapa de instrucción y también puede declarar en el debate oral. Bien. Le van a tomar una declaración indagatoria con otras características distintas. Es distinta por un montón de circunstancias. La más importante es por el ámbito. No es lo mismo para una persona declarar en un juego de instrucción con alguien que está llevando simultáneamente 20 causas, que vienen sus compañeros y le dan causas para que tenga que firmar, o le preguntan, o lo consultan, o le traen la comida, o lo llaman para ir a hacer algo. Es un ámbito menos contracturado, si se quiere, menos tenso, donde entiendo que el imputado se va a sentir, aún estando privado de libertad, con mayor tranquilidad para declarar que lo que es en un debate oral, donde ya tenemos un ambiente totalmente distinto, es otro espacio, declarar frente a los jueces, está el fiscal, el defensor, puede haber público, puede estar la víctima, los familiares, donde ya hay una impronta distinta. Por eso, ese es otro de los motivos por los cuales también aconsejo muchas veces que se lleve a cabo la declaración indagatoria en la etapa de instrucción. Si el imputado tiene algo para decir, que lo diga, y lo diga en esa etapa. Después tendrá que analizar si ese imputado declaró instrucción, cuando llegue a juicio oral, luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, quien primero se sienta frente al tribunal oral es el juez. El juez le va a hacer preguntas de tipo personal y después le va a preguntar si quiere declarar o no declarar. Bueno, si el imputado dice yo quiero declarar, va a tener que volver a prestar declaración indagatoria. Si dice no declaro, el abogado defensor tiene que saber que se va a leer la declaración prestada en esa instrucción. Lo que yo aconsejo en estos casos es
por lo menos en ese primer momento, el imputado conteste las preguntas personales, pero manifieste la voluntad de declarar más adelante. Y escuchar primero a algunos testigos antes de que el imputado declare. Porque a veces la declaración del imputado, por más que uno ya la haya preparado, va a modificarse a partir de lo que vayan diciendo o puedan ir diciendo testigos que declaren durante el juicio. Por eso yo soy de la idea de que hay que tener cierta prudencia, no apurarse a declarar. Si van a haber otros testigos que van a declarar y a uno le interesa escuchar qué es lo que dicen, escuchemos a los testigos y después el imputado podrá hacer su declaración. Está bien, sí. Está bien eso. Y decime, Damián, de tu experiencia como abogado y como docente, Sí. ¿qué ves que los letrados por ahí fallan o hacen un poquito peor dentro de la etapa de juicio oral? Ya sea, no sé, por ahí me dirás los alegatos, capaz que vos me diste el ejemplo, uno de tus primeros alegatos. ¿Cuál es digamos, la etapa procesal en donde más errores se cometen? El primer error que yo veo es que el abogado va a su primer juicio oral sin haber ido ni siquiera a escuchar un juicio oral de otros colegas. Bueno, mira qué importante. Entonces, eso es fundamental. Y sobre todo ir a juicios orales del tribunal donde vas a tener juicio. Bien. Digamos, el campo de actuación, como decía siempre el doctor Garemi, saber cuál es el campo de actuación, qué dijo la Cámara en estos casos, cómo falla el tribunal oral por estos delitos. Vos tenés una persona que llega al juicio oral en libertad con la posibilidad de que se le imponga una pena de efectivo cumplimiento. Bueno, puede que el fiscal al finalizar sus alegatos pida la detención inmediata. ¿Cómo falla ese tribunal en esos casos, cuando la persona viene en libertad? Bueno, todo eso... ¿Cómo zanjás las dudas? Bueno, sabiendo cuál es el tribunal con el que vos vas a trabajar. Andá a escuchar juicios orales, andá a ver juicios orales, preguntá, interesate por ver cómo preguntan los jueces, cómo pregunta el fiscal con el que vos vas a después tener enfrente. Eso me parece que es fundamental. Hay jurisprudencia también del mismo tribunal en delitos similares, ¿no? Es muy importante como estudiar el contexto, ¿no? Todo el contexto, al tribunal, al fiscal obviamente también, ¿no? Sin duda, sin duda. Está bueno eso que... Sin duda, el campo de actuación, digamos, saber con quién me voy a encontrar, digamos. No es lo mismo ir a un juicio oral sabiendo que los jueces, el presidente, los vocales preguntan un montón, que es un tribunal que dice yo dejo las preguntas en cabeza de las partes y si me convencen bien y si no me convencen resolveré en consecuencia, pero ir a juicios orales, digamos. Y otro error que bueno, está un poco vinculado con lo que hablamos al principio, de creer que no se van a equivocar, que no van a tener dudas, que no van a surgir situaciones que los pongan nerviosos, que los pongan incómodos. Bueno, todos pasamos por eso. El tema es darse cuenta cuando terminó qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, en dónde mejorar. Yo recomiendo, bueno, hoy los juicios orales, las audiencias son todas grabadas, uno puede verse. Entonces es importante verse, ¿no? A veces da un poco de vergüenza. Yo veo a los autores y dicen, no, a mí no me gusta verme, y otro dice, no, sí, a mí me gusta verme porque me sirve para correr. Yo creo que es importante que el abogado se escuche, se vea, aun cuando no nos guste lo que vemos. Pero me parece que es importante porque es la única forma que vos podés ser autocrítico con vos mismo y mejorar lo que tenés que mejorar. Sí, y mejorar si viste algunos errores, ¿no? Está bueno eso que decís. Hablemos, Damián, de un tema preocupante, creo que coincidís conmigo, el tema de la prisión preventiva, ¿no? Y sobre todo prisión preventiva como pena anticipada. ¿Qué ves vos, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Nación? ¿Cómo se está utilizando este recurso de la prisión? Y la prisión preventiva debería ser excepcional y hoy funciona como una pena anticipada, tanto en el ámbito de nación como en el ámbito de provincia hay un índice de prisionización altísimo, creo que son los índices más altos desde la vuelta de la democracia. Tenemos todos los penales, tanto federales, provinciales, incluso comisarías del ámbito de la capital federal superpobladas, cosa que era impensado cuando uno empezó en esto. Incluso no hace tanto tiempo, digamos, 10 años atrás, uno iba a una comisaría y no tenía 20, 30, 40 personas detenidas durante meses. De hecho, hoy en la alcaidía de tribunales, 3 pisos por debajo de la Corte Suprema, donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos personas privadas de libertad que cumplen pena sin ver la luz, en una alcaidía, en una comisaría, y eso creo que es gravísimo y todos los operadores... tenemos que trabajar para que esta situación se modifique. Yo veo que hay un aumento un aumento punitivista importante y me parece que no, por es una mirada particular que tengo, claramente no resuelve los problemas de inseguridad que aqueja
a la sociedad en su conjunto. Me parece que más personas detenidas está claro que no, no resuelve en modo alguno el problema de la seguridad. Hoy hay más procesados que condenados, ¿no? Sin Las duda. estadísticas son esas. Sin duda, sin duda. Hace poco hicimos una visita con los alumnos a la cárcel de Mercedes y el director nos hablaba de las estadísticas y es abrumadora la cantidad de la mayoría de personas detenidas procesadas a diferencia de los condenados. Por eso digo que funciona como una pena, como un anticipo de pena, porque cuando la causa ya llega a la etapa de debate oral, ya muchas veces terminan pactando juicios abreviados por el tiempo que llevan detenido. También de eso ese tema quiero hablar y te abro un paréntesis ahí. Dale. Porque muchas veces se utiliza el mecanismo de la probation o del juicio abreviado como método de extorsión, ¿no? Para el imputado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y muchas veces los fiscales mantienen acusaciones que claramente son irrisorias, Sí. ¿no? ¿Cómo se puede solucionar eso? O sea, ¿por qué pasa eso? Si es que tenés una respuesta, ¿no? Es cierto que el juicio abreviado es un instituto con ribetes extorsivos, en donde el fiscal te dice, yo te ofrezco un acuerdo en estos términos, sino en el juicio oral. Al momento de los alegatos voy a pedir una pena. Inclusive te inflan, ¿no? Los delitos, te ponen más delitos en concurso real, ¿no? Como que te inflan, ¿no? La imputación para bajarte después con un abreviado. No siempre es así. Yo recientemente terminé un debate oral donde la fiscal, un mes antes del debate, había hecho un ofrecimiento de juicio abreviado y después, al momento de sus alegatos, sostuvo el monto de pena que había ofrecido en el abreviado. Eso para mí es valorable. Vos tenés fiscales que te ofrecen un juicio abreviado y al mes te piden 4 años más de juicio. Bueno, ¿Qué pasó en un mes? Claro. Digamos, lo que pasó es que tuviste que hacer el juicio oral. Ahora, así como decimos esto, también muchas veces los acuerdos de juicio abreviado se dan por la mala praxis del abogado defensor. Para el abogado defensor siempre es más cómodo firmar un abreviado que un juicio oral. Total. Y yo creo que ahí hay una deshonestidad intelectual muy importante. El primero que tiene que tener claro la conveniencia o no de suscribir un juicio abreviado es el defensor. Claro. Y trabajar en consecuencia. Si el abogado considera que la suscripción de un juicio, la firma de un juicio abreviado va a ser perjudicial para su cliente, aconséjele que no firme el abreviado. Vaya a juicio oral, doctor. Para eso se le paga, para eso se lo contrató. ¿Cuándo, por ejemplo? Por ejemplo, vos venís con una persona que está en libertad y te ofrecen una persona en libertad sin antecedentes condenatorios y vos ves que el hecho, por lo menos a priori, no aparece como la actitud posterior, un solo hecho, bueno. El fiscal te ofrece una pena mínima en un abreviado. Vos decís, bueno, el mínimo, no está mal. Ahora vos decís, ¿y yo en el juicio oral podría obtener ese mínimo a un condenado? Y probablemente sí. Entonces, ¿por qué le voy a quitar la posibilidad de pelear su inocencia para firmar un juicio abreviado cuyo resultado podría obtenerlo en un debate oral? En el peor de los casos conseguirías la misma pena que con el Exactamente. abreviado. Entonces, pero peleando una solución. Podrías... El juicio abreviado, ya la terminología es engañosa, no hay juicio. No hay juicio, es un acuerdo entre el fiscal y el defensor. Una vez que se firma, el defensor el imputado admite su responsabilidad, acepta la pena. Después en provincia te van a decir, no, nosotros leemos el expediente y lo analizamos. Bueno, puede haber algún caso donde después el tribunal oral no homologó ese acuerdo y sobreselló, pero en general los acuerdos de juicio abreviado se homologan luego por parte de los tribunales del tribunal oral. Por eso digo, analizar en profundidad el caso y ser honesto intelectualmente con uno mismo. Es decir, ¿conviene en este caso firmar la abreviado? Obviamente que después la decisión final pasa por el imputado. Ahora, lo que no puede dejar de hacer el abogado defensor es explicarle al imputado las consecuencias que tiene la decisión que tome en uno y en otro caso. Si firmás un abreviado, ¿qué consecuencias tiene? Si vamos a juicio, ¿qué posibilidades se dan? Y después, en todo caso, el imputado decidirá y el abogado tendrá que acompañar la decisión que tome el cliente. ¿Sí? Pero eso de no, te conviene firmar el abreviado, cuando vos te pones a leer un poquito la causa, dices, che, ¿por qué le hace firmar este abreviado? Si realmente no conviene firmar un abreviado, ¿sí? Era una causa para pelear en un juicio oral. A veces pasa que el imputado dice, mira, doctor, yo te agradezco, lo entiendo, me parece claro, pero no quiero ir a juicio, quiero terminarlo acá. Bueno. Sí, tomar la decisión en beneficio del imputado, no en beneficio del propio abogado, que a veces no quiere ir a juicio oral, no se quiere o
no se quiere exponer, o no ha tenido mucho, o no ha tenido juicios orales y no quiere exponerse. Sí. Muchas veces los abogados hacen sus primeras armas o trabajan causa de la instrucción y consideran que lo pueden hacer de forma satisfactoria. Ahora, ya un juicio oral es distinto. Ya es distinto. Es todo un proceso oral. Es una preparación distinta. Una preparación distinta con un... Vuelvo a lo mismo que estábamos hablando antes. Mirá qué importante los términos. Llamalo audiencia abreviada si querés, pero juicio abreviado es un contrasentido en sí mismo. No hay ningún juicio. A lo que me explicaron a mí, que el juicio oral es un juez o tres jueces, un fiscal, un defensor. Te quieren meter subrepticiamente ciertos términos como para que uno lo acepte, ¿viste? Tal cual, pero ni siquiera hay audiencias. El fiscal propone, el defensor sube un escrito prestando conformidad y se acabó. Y te cuento un caso que tuve yo, creo que te comenté, delito de estelionato, y mirá, me pasó esto. Juicio abreviado con la fiscalía, se eleva el tribunal oral revoca el juicio abreviado y absuelve. Mirá, una de las pocas veces que, esto que contabas vos, que a veces te puede pasar, que el mismo tribunal oral se da cuenta de que... ¿no? Bueno, recientemente nos pasó con un colega en provincia también, donde hubo un acuerdo de juicio abreviado. Digamos, nosotros estábamos convencidos que en el debate oral podíamos por ahí obtener algunos resultados positivos, pero lo cierto es que estamos en mediados de 2025 y el juicio oral lo habían fijado para diciembre del 2026. Bueno, en ese caso se acordó un juicio abreviado y el tribunal, cuando hizo un análisis de los elementos de prueba del acuerdo, dijo no lo voy a homologar, sobreseyó en la mayoría de los casos, creo que condenó a uno por un solo hecho, se fueron todos en libertad. No es lo que sucede habitualmente. No es lo habitual, pero bueno, para que tengan en cuenta los colegas que a veces lo mismo vos introducías el tema de la suspensión de juicio a prueba. A veces uno parece que la suspensión de juicio a prueba es algo inocuo. Bueno, sí, puede ser beneficioso, pero no siempre es beneficioso. A veces, en el ámbito de la ciudad te ofrecen suscribir una suspensión de juicio a prueba ante la indagatoria. Decir, pará, escuchalo primero a mi cliente, lo que tiene para decir. No estaba acá, estaba en Mar del Plata a 500 kilómetros. Ahí los jugadores se quieren sacar trabajo encima, es un tema administrativo más que... Sí, y ahí también el abogado dice, bueno, ¿conviene realmente que el imputado esté 2 años sometido a un control de una oficina de seguimiento, un patronato? Bueno. No tiene sentido. Che, Damián, nos quedamos sin tiempo, pasa volando esto. Viste que esto... Escuchame, te quiero hacer una pregunta para finalizar. Vos como docente, ¿qué consejo le darías a un estudiante de Derecho que quiere empezar con esto del derecho penal? Qué pregunta. Primero, ¿quién es uno para dar consejo, ¿no? Pero bueno, atendiendo a tu pregunta, primero, creer realmente en lo que uno quiere. Perfecto. Creer realmente en lo que uno quiere, estar convencido de que te querés dedicar a la litigación penal, de que querés ser abogado penalista, y en la medida que vos estés convencido de eso y vayas tras ese norte, en algunos casos más tarde, en algunos casos más temprano, pero lo vas a lograr, pero siempre con el respeto a la profesión. Buenísimo. Y obviamente estudien, fórmense. Capacítense totalmente. Hoy, siempre. Como veníamos diciendo, hoy en día es la época más fácil para hacerlo. Tenés muchos, más allá de que estén buenos o no, en YouTube hoy podés estudiar cualquier cosa. Sin duda. Fallos todos los días, levantarse, ver los fallos de la corte, fallos de cámara. Hoy tenés una velocidad y una tecnología que hoy desde tu casa podés ver fallos de la Corte Interamericana, podés ver fallos de cualquier país del mundo. O sea, totalmente. Hoy no hay excusas para formarse, así que está bueno el mensaje. Así que, Damián, muchísimas gracias. Gracias a vos. Yo siempre digo que digan sus redes, pero vos sos de la vieja escuela, vos no tenés redes, nada, pero... No tengo red, tengo mail y WhatsApp, creo que no son redes. Mis hijos me cargan porque dicen pero que no sí recomendaba que se anoten a los estudiantes de Derecho que quieran seguir el práctico. Que estudien, primero les recomiendo que estudien en la Universidad de Buenos Aires. Yo sigo creyendo que es, por lo menos en el ámbito del derecho, es... La mejor universidad, la que uno sale más formado, además del orgullo de ser una universidad pública y gratuita, en el sentido de que el estudiante no tiene que pagar, pero sí la sociedad toda hace un esfuerzo para que el estudiante pueda atravesar la carrera. Y sí, el diferencial que tiene la Universidad de Buenos Aires es ese práctico que permite estar durante un año formándose en el Empedrado, en la Universidad del Empedrado. Espectacular. Así que bueno, gracias a vos, Imanol. No, gracias, Damián. A los estudiantes, o Cátedra Academia o Cátedra Osique. Yo recomiendo a ustedes. Así que bueno, gente. Muchas gracias, un placer. Gracias, Damián. Gracias por venir. Muchísimas gracias, gente, por vernos. Síganos en Instagram, Será Injusticia. Síganos en YouTube, Será Injusticia Streaming. Gracias a los estudios de Canal 22 Web. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.